Buenas, ¿cómo les va? Vamos para el video número 19, la segunda parte del capítulo 12 del libro de Apocalipsis y nuestro tema de la piedad. Escuchen lo que dice la palabra. Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Miren ustedes que ya aparece la mujer y ya tiene la corona de las 2 estrellas. Esas 2 estrellas representan los discípulos del Señor, que fueron 12, a los que les fue encomendada la predicación del Evangelio. Entonces, la característica de esta iglesia no es el pueblo judío, ni representa a la Virgen María, que da luz al Hijo, nada de eso. Esta iglesia representa la iglesia del último tiempo, del tiempo Apocalipsis, o sea, el tiempo en que estamos ahora viviendo. Por eso tiene características especiales y da a luz, mire lo especial. Primero va a dar a luz el Hijo. ¿Qué quiere decir? Ya les había dicho, la pureza de la predicación de Jesucristo, lo que Él enseñó, su evangelio en sí, tal como es. Que esta palabra fue traída hace 2000 años cuando Jesucristo vino y ha sido pasada a través del tiempo y ha sufrido grandes cambios porque ha sido llevada en manos de muchos de diferentes corazones y ha sido usada en todas las formas, para bien y para mal, pero ella mantiene su esencia. Es hermosa porque cuando se mantiene la palabra, y hoy 2000 años después, vean yo el tiempo que tengo ya 66 años y llevo más de 47 leyendo la Biblia en esa misma forma y la he entendido, pero la he leído todos los días hasta hoy. Entonces, puedo extraer de lo que Jesucristo enseñó esa esencia y entender ese carácter de Él y el propósito eterno. Entonces, pertenezco a esta iglesia de Jesucristo, a la iglesia que Él escogió y que llamó para predicar su palabra. Ahora estoy contándoles. La iglesia sufrió muchas persecuciones, muchos conflictos sociales, políticos, guerras a través del tiempo. Fueron 20 siglos, que son muy largos, son 2000 años. Muchos pueblos vinieron, muchas costumbres de naciones que acogieron el conocimiento bíblico, unos por intereses políticos, intereses sociales, otros lo hicieron de corazón y de conversión real y de entrega a Él. Y la esencia de la palabra es guardada en base al interés personal. Y hoy en día el resultado es claro. El resultado es de que tenemos un evangelio del cual se habla mucho, se discute, se pelea, y hay cantidad de denominaciones cristianas, todas con diferentes conceptos. Entonces la mayoría de la gente, aquel que solo recibe del hombre, tristemente, a eso no fuimos llamados, a recibir del hombre, sino a recibir del Espíritu y de la palabra de Dios. Por eso había que una cosa diferente es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer recibiendo de los hombres lo que ellos nos quieran dar. Porque el interés del hombre es muy subjetivo, cambia continuamente, depende de la forma de lo que necesite. El pastor se levanta con una necesidad muy grande en la iglesia. Hoy tengo que recoger tanto, y ahora tengo que pagar renta, tengo que hacer esto. Bueno, y de acuerdo a su necesidad es su predicación. Y no es de acuerdo al propósito de Dios, sino al interés de la iglesia. Y así en todas las denominaciones. Todas son manipuladas por los diferentes concilios. Y entre más hombres hay involucrados en el poder, más intereses hay de parte de cada quien. Mire la política es así. El interés de un país es terrible. El pobre pueblo paga mientras un carrito le vale al hombre, por decir, al ciudadano de a pie, como dicen, le vale decir $8,000.
el gobierno paga por el mismo carro $35,000. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que cobrarle más porque hay muchos intereses de por medio. Muchos intereses de por medio. Entonces no le van a cobrar al poder que lo tiene todo, no le van a cobrar lo mismo que al ciudadano de a pie. Entonces todo eso viene incrementado. Por eso esos aviones que ustedes ven de Estados Unidos que valen miles de millones y cientos de millones. Y otros países los hacen por escasos par de millones. Entonces así es la diferencia de acuerdo al poder del país y a los intereses que tenga. Todo cambia de precio, ¿ve? Y se juega con eso. Entonces no estábamos llamados a coger del sistema de los hombres, sino que la relación con Dios está basada en eso, en una relación personal con Dios, a través de las Escrituras y el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? De acuerdo a la iglesia que usted fue, es la manipulación que el clero le da. Ese clero en Cristo había sido abolido porque él fue constituido sumo sacerdote. Eso ya lo he explicado. Y nosotros somos hechos somos sacerdotes de Dios y tenemos acceso al lugar santísimo. Pero obviamente eso nos enseñan las iglesias para evitar que la gente no se quede en sus casas ni se congregue con ese conocimiento, sino que venga a depender de un liderazgo humano. Y entonces es lo que le pasa a la mayoría de las ovejas que siguieron la voz del hombre antes que la voz de Dios. Me acuerdo cuando yo estaba muy joven, a los 14 años, yo estuve en el seminario católico. Siempre estudié en iglesia católica, en el colegio católico. Y fui al seminario, pero yo desde antes tenía ideas mi relación con Dios era muy especial. Yo quería una relación con Él. Yo le hablaba, le buscaba. Entonces, aunque fui formado en todo ese dogma, recuerdo que aprendí a separar mi oración. Y entonces, cuando la noche me iba a acostar, primero establecí una disciplina de oración. Rezos en esa época y oración, porque yo la dividía en dos partes. La primera parte, me acuerdo de muchacho, niño, yo hacía rápidamente todos esos rezos que se me enseñaron, Padre Nuestro, Aves Marías, todo eso que me enseñaron, jaculatorias propias del dogma católico, y yo lo hacía rápido para dedicar la segunda parte de mi tiempo con Dios a hablar con Él. Y me gustaba hablar con Él, hablar y hablar. Cuando ya cumplí los 19 años que conocí la palabra, antes de eso la miraba por encima, pero no profundizaba en ello. Pero a partir de mis 19 años empecé a leer la Biblia y se me enseñó a leer diariamente la Biblia. Entonces empecé a hacerlo día y noche, a leerlo, y me metí de lleno en la palabra desde entonces. Y cuando empecé a ver que uno de los preceptos bíblicos enseña que no se puede confiar en el hombre. Dice el Señor mismo, no se fiaba del hombre porque él conocía lo que había en el hombre. Entonces, si en el hombre no se puede fiar, ¿cómo le voy a confiar yo lo más preciado de mi vida, que es Dios, al hombre? Entonces, empecé a estudiar y mi relación con Dios se desarrolló a través de las Escrituras y del Espíritu. Obviamente estaba con los hombres, iba a la iglesia, respetaba sus cosas, pero se crean conflictos en la medida en que uno ve que choca mucho con todos esos preceptos del clero, porque todos manipulan el concepto bíblico en la conveniencia o el interés personal, que en eso se basa. Entonces, cuando hay muchos intereses, esas iglesias de concilios son todavía más difíciles, porque no hay un interés el del pastor solamente, sino hay muchos intereses. Cada vez hay uno mayor y otro está por encima. Y todo contraviene el orden que aquí vamos a ver, lo que es esa parte que estamos tratando, que es la doctrina de la piedad. ¿Ven? Todo eso se ve. Pero sigamos leyendo para que usted entienda por qué esta iglesia, que es esa iglesia reservada para ese tiempo de los 1260 días en el desierto.
donde el Señor la lleva y por qué es guardada. Es fácil de ver si usted es de esa iglesia o es de la iglesia que está en el patio. Por eso les digo que lean el libro y se van a dar cuenta, porque la iglesia que estaba en el patio fue engañada. Y fue engañada porque el clero, buscando las conveniencias del mismo clero, intereses de esos, la engañó y se dejó engañar también. Y fue y recibió lo que en el libro se le expresa, y fue profanado el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, fue profanado. Entonces, eso es lo que dice aquí, perfectamente. Pero, ¿por qué es esa iglesia? Porque es la iglesia que entra en conflicto ahora directamente con, aquí está la otra parte que dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Mire cómo aquí ya no se usa la bestia, porque la bestia está representando los reinos que se levantan después. Pero aquí ya personifica a Satanás, que siempre en la Biblia aparece como el gran dragón. ¿Ve? Y tienen poder las 7 cabezas. Entonces ya la guerra es directamente con Satanás y la iglesia, que va en contra de ella. Y por eso la iglesia es perseguida en este tiempo por esa bestia de 7 cabezas, que ya lo explicamos quién es, occidente, y 10 cuernos, que están muy explicados ahí en el libro, donde usted los puede ver, la unión de esas naciones que se unen intencionalmente para promover todo lo que hoy tenemos en la corrupción total de la época que vivimos. ¿Ve? Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, por eso ese control es directamente, esa confrontación directamente contra esa bestia, contra Satanás. Entonces, esa última iglesia a la que se le habla es la iglesia que fue guardada y no se dejó engañar, y no fue profanada. Y al no haber sido profanada, es llevada al desierto donde no puede alcanzar la bestia. Porque en este momento, si ustedes ven y tratan de entender a través de los otros videos y los libros, se van a dar cuenta que el sistema no puede ejercer control sobre ellos, mientras que los otros ya están listos para ser destruidos en su alma. Una vez se cumpla esa segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis, donde se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. La primera parte fue puesta, que fue la imagen de la bestia dentro de cada quien. Vamos continuando para que puedan entender, porque esto no es fácil. Pero hoy estamos hablando del tema principal, que es la piedad. ¿Qué es la piedad? Esta iglesia la caracteriza la piedad a esta mujer en el desierto, que es llevada al desierto. La piedad. Pero para eso tenemos que definir primero lo que significa la piedad. La piedad no es algo fácil de entender. Es un misterio. Mire que allí mismo la Biblia lo dice y lo explica en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Habla de cuál es el misterio de la piedad. En el capítulo 3 también habla de la piedad. Ya lo explicamos la vez pasada, pero antes de leerlo vamos a definir lo que es la piedad. La piedad se puede definir como la disposición o la capacidad de formar en uno el carácter de Jesucristo, entendiendo y aplicando sus enseñanzas y esperando por entero en su regreso. ¿Qué quiere decir? Que la piedad, esa disposición que uno tiene, que la persona tiene, o la capacidad de formar en uno ese carácter de Cristo, que se adquiere a través del conocimiento de su palabra, la palabra de Él, la enseñanza de Jesucristo, independiente a la interpretación que el mundo da, o el clero, digámoslo así, la misma iglesia da de sus palabras. Vamos a ver unos ejemplos para que usted vea la diferencia garrafal entre lo que es el verdadero concepto de la piedad y lo que Jesucristo dijo
y lo que es la interpretación de los hombres. Por ejemplo, vamos, Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Dice ahí, explica muy claro. Antes a cualquiera que te den una mejilla, vuélvele también la otra. ¿Ven? El Evangelio de Jesucristo es así. Miren el carácter de Él, como Él lo hizo. Cuando fue llevado al matadero, dice, como oveja fue llevado al degolladero. Y enmudeció y no abrió su boca. No renegó, no insultó, no maldijo. ¿No? Supo voltear la mejilla. Eso es lo que Él manda. No es que si usted me da aquí, como dice el mundo de hoy, y la mujer de hoy lo proclama a los cuatro vientos, en la misma iglesia lo oí. Yo fui muchas veces a iglesias a predicar y donde las mujeres se levantaban y decían, no, es que si mi esposo me la hace, yo también se la hago. ¿De dónde sacan eso? Y los pastores aprobando todo ese concepto feminista, por eso la iglesia se llenó de ese criterio, de Jezabel, de ese espíritu de Jezabel, donde ya la mujer no calla y es humilde y espera en la justicia de Dios si es insultada o si considera que su esposo le falta, ella esperaba pacientemente la justicia de Dios. Hoy no, ya está lista porque si él sale, entonces yo también tengo derecho a salir. Si él me la hace, yo se la hago y 2 veces o 3 o más. Una cosa que se volvió totalmente diabólica, totalmente satánico. Todos son conceptos de hoy que se viven dentro de la misma iglesia totalmente contrarios al orden de Dios. Sin embargo, las iglesias lo aceptan. Y la iglesia está llena de ese espíritu feminista. Y no solamente en la parte feminista, sino en el concepto humano del hombre que no se deja y que él es así. Que eso de que se dejarse, no. Entonces ya la enseñanza de Jesucristo no es como Él la dijo, sino como se interpreta y como cada uno la quiere creer. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Pero ¿qué dice el Señor? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os maldicen, orad por ellos. Es lo que el Señor llama. Todo lo contrario a lo que sale ya del corazón del pueblo judío, que fue el que recibió esa ley del ojo por ojo y diente por diente. Y por eso fue muy celoso contra los demás pueblos de la tierra, porque pues así se le enseñó, porque en esa época era necesario guardar la costumbre de ese pueblo diferente a los demás de la tierra, para que pudiese venir la simiente, que era Cristo, que ya iba a mostrar otra cosa. Por eso es que ese judaísmo, la única manera de salvarse es a través de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, sino a través de Él. Miren que el Señor dice, respecto a los bienes, ¿qué dice la palabra? Ahí en Mateo 16, 19 y 34 dice, habla muy claro de los bienes. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ve? ¿Y en qué culmina esa enseñanza? Dice, porque donde esté tu tesoro, allí está vuestro corazón. Sino haceos tesoros en el cielo. Eso es la piedad. ¿No? ¿Y qué se enseña la iglesia hoy? A ser próspero, que a tener más, que la bendición de Dios se mide por la prosperidad. Y si ustedes ven las predicaciones, cuando yo llegué a los Estados Unidos como misionero en el año 81, yo iba con todo mi deseo de servir a Dios, en humildad, en negación, como había visto de la iglesia en la que yo conocí una iglesia de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Campus Crusade for Christ, años atrás, donde todos los que se involucraban eran muchachos, estudiantes, deseosos de servir a Dios y dejaban todo, dejaban sus familias, sus estudios, todo por servir a Dios. Pero luego eso cambió, y luego cambió y se volvió el deseo, hasta la política se metieron. Terminaron hasta enredados en la política y aspirando a tener y ser. Se cambiaron los ideales. Entonces yo vi eso desde entonces,
vi que se hablaba una cosa, se enseñaba una cosa y se vivía otra, que es la costumbre del comportamiento humano cuando no se ciñe al objeto y entonces se deja llevar del sujeto en el carácter de cada quien, en el deseo que cada quien dice. Entonces todo eso que el Señor dice que no os hagáis tesoros, no, pues está hablando de los tesoros espirituales, está hablando de los tesoros espirituales, no es lo físico. Eso lo físico uno, la plata no le hace mal a nadie, lo malo es el amor al dinero. Pues cambian los conceptos. Si usted lo ve, ahí dice la Biblia, y ahora lo vamos a ver, ahí mismo en Timoteo, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, para justificarlo, simplemente se dice, no, yo no amo el dinero, no, solo lo necesito y para hacer bien. Si yo tuviera, yo eso daba al uno, daba al otro. Pues que no da cuando no tiene, no va a dar cuando tenga. El concepto es muy diferente, entonces es la forma en que cada uno, en su carácter subjetivo, acomoda el objeto. Y eso está mal, porque el objeto es inmutable. La palabra de Dios no cambia nunca y yo no puedo cambiarla. Eso es lo que Él dice. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Caramba, eso es una premisa. No améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Qué es lo que el Señor dice? No, pues es que el amar, y usted sabe lo que es el amor, es cuando uno le pone pasión a la cosa. Pero eso que yo quiera tener dinerito para ir a gastar, para salir aquí, para salir allá, y para que me sobre, no está mal. Usted le da su carácter subjetivo al orden de Dios. Entonces es allí donde se desvía. Imagínese este evangelio dado a los hombres 2000 años atrás. Cuánto cambio y cuánto concepto humano no ha tenido. Pero el corazón es uno, el corazón de cada quien es el que Dios mira. Hay a quien se le dice, guárdame esto aquí y no se lo des a nadie. Y entonces él dice, una casa hay un niño obediente y otro medio. Entonces al obediente dice, no, es que mi papá dijo que no se lo dé a nadie. No, pero es que tu papá no sabía que yo iba a venir. No, él dijo que a nadie se lo dé. En cambio el otro se deja convencer y empieza, sí, eso dijo mi papá. Pues puede ser, sí. Él no sabía que usted venía. No, tenga. Entonces cambia el concepto de las cosas. Esta palabra que Dios dio es una sola y su esencia no debe ser cambiada. No debía ser cambiada. Entonces hay una iglesia que fue fiel. Y ahí lo está, ahí lo dice de esos 144,000 que vamos a leer más adelante, del carácter de esos 144,000 que no se dejaron convencer del mundo. No, pero es que aquí la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Y que el amor, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces dice un pasaje aquí muy claro, en Timoteo dice que teniendo sustento y abrigo hay que ser agradecidos. Y que de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que si teniendo sustento y abrigo, hay que estar contentos y agradecidos. Entonces, ¿de dónde viene el codiciar? Codiciar es querer tener. Cuando yo quiero más del sustento y el abrigo, esa es la medida del amor al dinero. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde puede establecer la medida del amor al dinero? Todo lo que es más del sustento y el abrigo es amor al dinero. Entonces, si usted quiere tener, usted tiene su sustento y abrigo, quiere tener más, entonces ya entra en esa calificación. Y entonces ya empiezan los males, porque ya entre más se tiene, más posibilidad de hacer mal, de actuar mal. Yo recuerdo en mis épocas, tuve la ocasión de tener, ya les conté una vez, una niña me preguntó, como de 16 años, me dijo, ¿y usted nunca ha tenido $100,000 en la cuenta en su banco? Porque todo el mundo debería tener siquiera $100,000 para gastarlos en lo que fuera. Y yo ese día pensé y dije, la verdad que sí he tenido más de $100,000, un par de veces. Pero créeme, no quiero tener más de $100,000 en la cuenta. Porque me acuerdo mi corazón cómo se volvió cuando los tuve.
yo era otro. Yo era otro muy diferente. Y entonces ella dijo, uy, pero si usted ya sabe cómo, ya puede tenerlos. Y no, al contrario, porque sé cómo se vuelve mi corazón, no quiero tener más de eso. Porque siempre que tengo más del sustento y el abrigo, mi corazón cambia. ¿Es verdad? Mi corazón cambia y se vuelve más ambicioso y ama esas circunstancias. Entonces aprendí eso en mi vida por experiencia. Mire, aquel día que la niña me dijo, una vez que estaba manejando Uber, haciendo Uber en Miami, esa niña me hizo caer en cuenta de eso, que yo no quería tener eso más, porque mi corazón había cambiado y era otro, y anhelaba más, y si tenía, quería más, y cogía tanta fuerza el corazón que es muy difícil mantener la piedad. Es muy difícil mantener los preceptos de piedad que el Señor enseña y que dice que debo tener, porque es muy importante. Vamos a leer esta partecita aquí en Timoteo. Les voy a leer esto. No me quiero ir sin leerles esto, para que ustedes vean las veces que se nombra la palabra piedad. Sin embargo, no se entiende. La palabra piedad se toma muy a la ligera. Pero mire lo que dice aquí en 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, valga decirlo. La sana doctrina es la palabra de piedad que Jesucristo enseñó. Esa es la sana doctrina. Como Jesucristo lo enseñó, es la sana doctrina. El que no se conforma en eso y entonces empieza a justificar el enriquecimiento, empieza a justificar el tener posición sobre los demás, que es la doctrina de los nicolaitas, el que empieza a justificar la rebeldía de la mujer y el hecho de que ella deja al marido y se consiga otro, y ese espíritu de Jezabel que empieza a justificar, porque no se conforma a la sana doctrina. El que no guarda la palabra de Dios como es desde el principio, no se conforma a la sana doctrina. El que dice, no, es que eso fue del tiempo pasado, eso de que vivir en comunidad y que nadie decía ser suyo lo que poseía y el compartir con los demás, eso fue de antes, de las sociedades primitivas de esa época, cuando Cristo vino, que esos eran casi indios, según lo que usted quiere decir. Casi lo que quiere decir usted, que ellos eran otra cosa. Usted tiene derecho, porque usted está en el siglo XXI, tiene derecho a vivir como rey. Imagínense, ¿dónde sacaron eso? Tenemos derecho a disfrutar de todo, los bienes, posesiones, riquezas, viajar, salir, tener abundancia. ¿Esa es la sana doctrina? La sana doctrina es la que Jesucristo enseñó. Eso nos gusta hoy, ¿cierto? Eso nos gusta. La piedad no le gusta. La piedad es esto que dice acá. Mire. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Todo esto viene y ha surgido en la iglesia justamente porque no se conformaron con la doctrina de Cristo, sino que quisieron justificar los deseos de la carne. Acá dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ellos usan la piedad, o sea, la palabra de Dios, que es la doctrina de la piedad. La usan, la enseñanza de Jesucristo, como fuente de ganancia. Entonces, para que me traigan el diezmo, para que yo esté por encima, yo sea el pastor. Cuando el Señor dice que no diga pastor a nadie, sino que Él es el único pastor, el que nos guía. Nosotros somos hermanitos, todos. Uno puede enseñar, hablar, pero entendiendo su posición en la iglesia. ¿Ve?
Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando uno practica la piedad y está feliz con lo que tiene y lo que es, con su pobreza, nivel de pobreza, quiere decir sin codicia, que la codicia es querer tener más de lo que ya tengo. Ya cubrí mi sustento, mi abrigo, estoy bien. Más de eso estoy codiciando, queriendo tener más. Entonces, no estoy contento. Yo tengo que estar agradecido y contento con lo que tengo ahora. Porque, mire, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. De aquí no me voy a llevar nada, no anhelo nada. Además, el apóstol Pedro dice, estas cosas van a ser destruidas. Si todo esto ha de perecer, ¿cómo no debo andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire cómo lo dice el mismo Pedro. Dice, pues cuando todas estas cosas han de ser desechas, y van a ser desechas, cuanto más nosotros no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Ven lo que es la sana doctrina? Esto es la sana doctrina. Lo que es aparte de esto, esa añadidura que le están añadiendo, poniéndole colorcito para que usted vaya a la iglesia y le mantengan encendido ese deseo de querer ser grande, de poder realizar sus sueños, de codicia, de abundancia, de tener, de estar por encima, de conquistar este mundo. Todo eso es mentira, va contrario al orden de Dios y va a alimentar su carne, su ego, no su espíritu. Usted se va a hacer más pequeñito para Dios practicando eso. Entendiendo estas cosas y la doctrina de piedad, usted va a ser más grande. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, oiga lo claro que es el Evangelio, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues el apóstol Pablo estaba bien ungido, sabía lo que estaba diciendo. Todo el que quiere enriquecerse, porque si usted tiene sustento y abrigo, usted es pobre. Pero si quiere enriquecerse y ya tener el otro mes más y luego el mes siguiente más y que me sobre, que para ayudar a los pobres. Usted debe ayudar a los pobres siendo pobre, no lo ayude despertando la codicia de ellos. Ayúdelos con el evangelio de piedad, con la palabra de verdad y de justicia, que es lo que Dios quiere. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no digo, no, es que yo no amo el dinero. Todo lo que está por encima del sustento y el abrigo, usted está amando el dinero. Usted quiere más, está amando el dinero. Ya está allí. Y eso es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Podemos mirar ahora hacia atrás y ver cuántas iglesias no se han extraviado de la fe. ¿Ven? Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y finalmente, manteniendo en nuestra mente ese momento, cuando Jesucristo se levante y venga y nos levante de la muerte si hemos de morir o nos reunamos con Él. Pues es lo que tiene que estar en mi mente para mantener vivo ese misterio de la piedad, que Jesucristo regresa a levantar los suyos. ¿Ve? Esa es la parte final. Ahí es donde tengo que tener mi mente, en ese momento. Por eso usted ve que la característica de la persona piadosa, de verdad, es que todo el tiempo está hablando y esperando que Jesucristo se manifieste. A él no le interesa otra cosa. No tiene ningún otro interés en este mundo. Entiende que todo lo demás es secundario. Aún la familia es secundaria. Por eso todo se conjuga muy ciertamente en lo que la Biblia dice. El que ama a padre, madre, mujer o hijos más que a mí, no es digno de mí. El piadoso entiende que lo que más vale es la venida de Jesucristo. Y entonces usted enseña conforme a ese misterio de la piedad.
a esperar por completo a sus hijos, a su mujer, a todo el mundo usted lo enseña en base a esa prioridad, que es esperar por completo hasta que Jesucristo se manifieste. No es que seamos ricos aquí, seamos grandes, que tengo que ser abogado, doctor, tengo que ser lo máximo y llenarme de dinero. No, es muy diferente. Por favor, entienda. Estoy hablando de corazón en lo que es esta iglesia que está en el desierto, que no ha sido profanado. Dios lo bendiga. Espera el siguiente video.